Bueno, pues continuamos ayer, estábamos hablando de las redes, en este caso lo que se centran un poquito acá es en las redes de área local y nos van contando pues la LAN que básicamente es la red de área local. Las redes de área local tienen una característica y es que por lo general geográficamente están en un solo sitio. Aunque se ha extendido un poco la definición de esa parte geográfica, porque también existen pues LAN que se pueden unir a través de una conexión diferente, pero pues pueden conservar por supuesto su característica de LAN. Entonces, una LAN básicamente pues termina estando bajo el control administrativo de una sola empresa o de una sola, digamos, persona que es el que se encarga pues de ese control de los equipos y de lo que tenga que ver con la administración de esa red de área local. Entonces esa área local, pues sí, también puede ser parte, alguna otra sede que esté bastante lejos, puede hacer parte de la red de área local, solo que la conexión pues es un poquito diferente. Bien. Sin embargo, pues geográficamente las LAN pues están básicamente sobre un mismo sitio, ¿sí? Para que se puedan administrar mucho mejor ya que están cerca, y pues se concentre, digamos, esa parte de la administración de esas LAN. Bien. Pues hay otras variaciones, pero pues también, como les decía, la LAN podría extenderse en algún momento y ser un poquito más grande. La cantidad de redes locales que se vayan a administrar, pues digamos que eso ya depende de la eh, asignación que se le haga a cada uno de los equipos. Hay que tener en cuenta que cuando se asignan las redes LAN, se puede segmentar una red o dividir una red. Entonces yo puedo tener una red LAN, ¿sí? En un, digamos, en un edificio, en una área geográfica pues pequeña, desde una casa hasta un edificio. Recuerden que ese es como el tamaño de la LAN. Y adicionalmente yo puedo dividirla, ¿listo? Y ese escenario grande que tenemos, donde hay muchos equipos, muchos hosts conectados de distintos tipos, se puede hacer que al dividir, pues nos permita simplificar un poco la administración. ¿Bien? Si dividimos en grupos pequeños, pues esos grupos pequeños son un poquito más manejables, ¿sí? Son de pronto eh, más fáciles de controlar, más fáciles de administrar de pronto alguna conexión que tengan entre ellos. La transferencia en un grupo pequeño pues es mucho más, de pronto más fácil que hacer una transferencia en toda la empresa, digamos una empresas grandes que tienen muchos equipos, pues eh, en un equipo grande o un escenario muy grande, pues a veces también presenta algunas complejidades en esa parte de transferencia. Entonces la administración por lo general lo que hace también es segmentar las redes en partes, ¿sí? Y esa segmentación de redes pues también digamos que crea unas redes más pequeñas dentro de la LAN, ¿sí? Entonces en ese caso, cuando se dividen todas esas redes, pues se presentan algunas ventajas y desventajas. Para unir esas redes de forma aisladas o que estén separadas, pues también hay varios escenarios. Por ejemplo, ayer estábamos viendo el uso del router y estábamos viendo algo así como está en la figura, donde teníamos dos cables y cada uno pues me representaba una red separada, ¿sí? Y eso se podría hacer. ¿Cuál sería el problema? Pues el problema sería que el router en algún momento tiene que tener muchas conexiones para cada una de las redes que existen, si queremos utilizar pues un cable y un escenario así como está montado en la gráfica. ¿Bien? Entonces ese escenario pues sí puede llegar a crecer, pero pues hay otros métodos también que pueden evitar tanto cable, unos métodos que funcionan por enrutamiento y otras segmentaciones que se utilizan con unos métodos que se llaman LAN virtuales. Entonces esas LAN virtuales o VLAN también me ayudan a hacer este escenario de segmentación. Entonces, ese es uno de los escenarios que se puede tener. Usted quiere dividir la red, no hay ningún problema, la puede dividir por grupos
Y el escenario puede ser que usted requiera muchos cables, si se tiene la posibilidad, pero si usted no necesita tantos cables, pues también puede dividir el tráfico, ¿no? Y separar el tráfico de acuerdo a algo que se conoce como las VLAN, ¿sí? Entonces, ese escenario pues también puede existir y más adelante pues nos daremos cuenta también cómo se puede dividir una red a través de ese escenario. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede cuando tenemos pues tráfico entre esas LAN? Si estamos dividiendo las LAN y hay tráfico entre las LAN, pues el que va a llevar la carga es el router. Entonces el router, si es un router de pronto que no tiene muy buenas características, que sus conexiones pues no son muy rápidas, entonces el que va a congestionar esa conexión pues termina siendo el router. Entonces ahí también habría una desventaja si el router es el responsable de conexiones o de muchísimas conexiones entre LAN diferentes. ¿Bien? Entonces ahí tengan a tener en cuenta pues el equipo también que va a hacer la unión, que en este caso pues sería el router. Y ahí sí entonces como escenario de división, como el que aparece en la imagen, pues para unir las dos redes obligatoriamente necesitamos un router. Bien. Entonces, aunque todas las empresas pues tienen un router, las empresas entre más grandes pues se van a dar cuenta que es más complejo el escenario y van a necesitar otros equipos adicionales para dejar de sobrecargar a los routers y utilizar pues esa carga que se le va a dar de trabajo en otros equipos y para que no pues saturemos ese router y que haga absolutamente todo, ¿no? Eso entre los escenarios sean más grandes pues se vuelve un poco más complejo y la recarga se va a ir sobre ese equipo. Pero esas son pues formas en que se puede también trabajar y toca ir pensando pues en qué momento podría haber de pronto alguna falla o qué equipos se podrían utilizar dependiendo de su complejidad y de lo que haga, ¿sí? Eso es básicamente lo que hay que empezar a pensar, eh, cómo se realiza ese tipo de comunicaciones y qué función cumple cada uno de los equipos. ¿Listo? Bueno, eso es más de diseño en la otra parte, era más como explicándoles cómo iba a funcionar cada uno de esos componentes a rasgos generales, porque como habíamos dicho, hoy vamos a tratar sobre las direcciones IP, que son las direcciones lógicas que se utilizan en los equipos. ¿Listo? Ya habíamos visto que efectivamente una dirección IP me permite identificar un equipo. Si yo estoy enviando una comunicación a través de Internet, esa dirección o esa identificación que yo envíe, pues se va a ir a un destino muy específico, ¿sí? No se va a ir de pronto a todos los equipos que existen en Internet. Eso sería algo bastante complejo, ¿sí? Que la comunicación se fuera directamente a todos los equipos, ¿sí? La comunicación se define entonces por este lado en un equipo muy especial al cual va dirigida la comunicación, ¿sí? Y esa comunicación pues entre esas dos direcciones pues es mucho más eficiente o se puede realizar de forma más eficiente que si empezáramos a enviar información a todo el mundo a ver quién nos responde, ¿sí? Esa comunicación es normal en escenarios más pequeños y bueno, y no es tanta complejidad, pero si aumentamos los equipos, pues va a haber un poco más de complejidad a la hora de empezar a enviarle equipos a todo el mundo y preguntar, bueno, ¿quién es el destinatario de esta información? ¿Sí? Entonces, en este caso, las direcciones IP me evitarían ese trabajo, ¿sí? Y eso es una de las cosas pues importantes que tienen las IPs, la identificación y que me permita comunicarme de origen a destino. Bueno, la dirección o la asignación de una dirección IP se hace en decimal para nosotros porque entendemos el sistema decimal, pero para las máquinas se utiliza el sistema binario. Entonces ellos lo que hacen es almacenar una cantidad de bits, eh, la cual indica pues cuál es la dirección que tiene esa máquina o ese equipo o la dirección que se le está asignando. En total la cantidad de bits son 32. Entonces una dirección IP en la versión 4, que es una de las versiones que existe, hay otra versión que es más nueva, pero en esta forma de escritura, si lo viéramos en binario, veríamos 32 bits. Recuerden que un bit tiene dos estados, tiene el estado 1 o el estado 0. Entonces hay 32 bits que pueden tomar
esa cantidad de estado. ¿Listos? Los 32 bits, en cuanto a direcciones, se dividen en 4 grupos. ¿Sí? Entonces, esos 4 grupos, si usted los divide, 32 dividido 4, pues le da 8 bits. Entonces, 8 bits, que se llama un octeto, ¿sí? Por el mismo 8 bits, va a construir esa dirección IP. Entonces, tenemos 4 octetos, ¿sí? Los 4 grupos de 8 bits que en total me suman 32 bits. ¿Sí? Ese es el tamaño de una dirección. ¿Y cómo se divide una dirección? ¿Sí? En 4 grupos. Cuando usted la vea en formato decimal, también va a haber la misma conformación, solo que no va a haber unos y ceros, sino va a haber un número decimal. ¿Sí? Un número decimal que está separado por puntos. Entonces, ¿qué quiere decir el punto? El punto quiere decir que hay una separación. Y si usted se fija, pues hay 3 puntos. Eso significa que tenemos 4 grupos de números. ¿Sí? En este caso, pues son 4 octetos. ¿Listo? Entonces, sin embargo, nosotros estamos viendo pues en números decimales. Eso es lo que más entendemos. No es lo único que deberíamos entender, pero pues nos debería ser familiar otro tipo de sistemas numéricos como los sistemas binarios, ¿sí? O los hexadecimales. Sin embargo, hay que partir de ahí, ¿listo? Hay que partir que una dirección tiene 32 bits, tiene 4 grupos, esos 4 grupos tienen 8 bits cada grupo, ¿sí? Y a esos 8 bits se le conoce como un octeto. ¿Sí? Entonces, en algún momento alguien le dirá, el último octeto es tal número. ¿Sí? Entonces, usted ya sabe que efectivamente lo que tiene que ir a mirar, pues es el último octeto. ¿Sí? Se lee de izquierda a derecha, por supuesto. Entonces, hay que tener en cuenta esa organización de 32 bits porque todas las direcciones, independientemente de la dirección que usted utilice, pues va a tener 32 bits. ¿Listo? Si usted, por supuesto, se pregunta cuántas direcciones hay en esos 32 bits, ¿sí? Vamos a ver si por aquí, se salió está buscando la calculadora por aquí, pero bueno, busquemos una calculadora por aquí. Listo. Entonces, lo que usted hace básicamente es mirar, uy, esta no me funciona. Bueno, esperemos que sea esta opción de elevar. No, ya lo vi. Sería bit. Los bits son un sistema binario, o sea, en base 2. Y usted lo que hace es elevarlo a la cantidad de bit que tiene, que en este caso serían 32. Bien, entonces, básicamente la cantidad de direcciones que usted tiene es este número que aparece en pantalla. ¿Sí? 4.000 millones, básicamente, de direcciones. ¿Sí? Esa es la totalidad de direcciones que usted puede tener con 32 bits. ¿Bien? O la cantidad de direcciones que existe. Por supuesto, esa cantidad de direcciones pues ya se quedó hace muchos años. Este sistema es muy viejo, ¿sí? Aunque se utiliza ahorita, pues sigue siendo un sistema viejo que por supuesto ya ha gastado casi todas esas direcciones. ¿Sí? Por ahí hay unas libres en algunos continentes, ¿sí? Que no han utilizado de pronto todas, la están tratando de restringir, pero pues hay otros continentes que hace muchos años ya se acabaron el bloque de direcciones que les habían asignado. ¿Sí? Entonces, este numerito pues es, digamos, limitante, ¿sí? Aunque se ve bastante grande, 4.294 millones de direcciones, pues es bastante, pero este numerito pues ya prácticamente se agotó a nivel mundial, porque estamos utilizando pues muchos dispositivos que requieren direcciones y que en algún momento van a agotar las que están disponibles para conexión a través de Internet. Pues ese numerito, ténganlo en cuenta porque así es que uno puede calcular, ¿no? Con potencia o con exponentes. Entonces, recuerden que esa parte es matemática, entonces yo sé que ustedes saben sacar exponentes, entonces así es que uno hace los cálculos. ¿Sí? Bueno, esta es una estructura entonces de un elemento que en este caso es una dirección IP. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla es una dirección IP y están viendo un sistema de conversión de una dirección de 32 bits
a un sistema decimal, ¿sí? Que se llama un sistema decimal punteado. ¿Sí? Punteado es porque tenemos separación por puntos. ¿Listo? Entonces, básicamente este es un sistema de conversión. Si lo miramos por este lado del gráfico o por la parte superior, vamos a encontrar que la parte superior me está indicando que tenemos una dirección de 32 bits. Cuando nosotros tenemos 32 bits, pues básicamente tenemos 32 unos y ceros, que es lo que está dibujado aquí, una dirección, ¿sí? Independientemente de la que sea, pero hay en total 32 bits. Si usted se acuerda, el sistema tiene separaciones, entonces tenemos grupos de 8, ¿sí? Entonces, en total tenemos octetos, tenemos 4 octetos, ¿sí? Que cada uno equivale a 8 bits. Entonces, aquí hay una separación, aquí hay otra y acá hay otra. ¿Sí? Ahí están las separaciones de cada uno de los octetos. ¿Sí? Contar en este caso la cantidad de números, pues es importante también. No importa en este caso de sistema decimal, si los octetos que están al lado izquierdo están en cero, ¿listo? No importa, el cero también sirve para hacer operaciones, también sirve dentro del sistema. Entonces el sistema, pues si utiliza 8 bits, no importa que a la izquierda sean ceros, hay que colocarlos y hay que tenerlos en cuenta. ¿Sí? De pronto, a veces por esa falla de no tenerlos en cuenta y no completar los 8 bits para algún ejercicio, pues a veces se cometen errores por ese tipo de pequeñeces. ¿Listo? No importa que sean ceros, ¿listo? Aquí olvídese que son ceros, siempre tenga en cuenta que tiene que ser 32. ¿Bien? No los simplifique, no los quite porque sí, no. Aquí tenga en cuenta que son 32 bits siempre, ¿listo? Bueno, lo otro es tener en cuenta pues cómo funciona cada uno de esos sistemas. ¿Bien? Los sistemas, por supuesto, son sistemas posicionales. Y cuando nosotros hablamos de sistemas posicionales es porque en algún momento cuando él empieza a crecer, ¿sí? O empieza a avanzar, lo que hace es utilizar posiciones. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, números como del 1 al 9 en el sistema decimal, la siguiente opción reinicia los números. Bueno, aquí realmente esto empieza en el 0. La siguiente opción inicia en 0 y toma una posición adicional. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos después del 9, pues el 10. ¿Sí? Y la característica, ¿cuál fue? Pues que el conteo de la primera columna se reinicia en 0 y se utiliza una nueva columna. Entonces aquí ya tenemos una posición más. ¿Sí? Tenemos una cantidad de números en el sistema decimal, ¿sí? Una cantidad de caracteres muy limitada, que en este caso es los caracteres del 0 al 9. ¿Sí? Y cuando intentamos representar un número más grande, entonces obligatoriamente tenemos que utilizar una posición nueva. ¿Sí? Entonces, aquí utilizamos una posición nueva. ¿Sí? Si llegamos a agotar las posibilidades de esas dos posiciones, pues lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la tercera posición. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por eso se llama un sistema posicional. Porque a medida que usted va creciendo, pues usted va utilizando posiciones. ¿Sí? Y lo mismo le pasa al binario. El binario también es un sistema posicional. Es un sistema que si usted agota sus posibilidades en la primera columna, pues tiene que utilizar la segunda. ¿Listo? Y si agota la segunda, tiene que utilizar la tercera y así sucesivamente. ¿Sí? Solo que ese sistema posicional pues tiene una limitante o una barrera, ¿sí? Que en este caso es el octeto. Nosotros solo vamos a llegar hasta el octeto. ¿Sí? No vamos a pasar al bit 9, ni al bit 10, ni al bit 11, porque lo máximo que nosotros hacemos son grupos de 8 bits. Entonces, básicamente lo más grande que podemos hacer en representación de números es lo que alcance a hacer usted con 8 bits. Bien. Y ahí sí, pues usted va y busca efectivamente la calculadora. Y entonces dice, bueno, volvemos por acá. Usted dice, tengo dos opciones, sistema binario, ¿sí? El 0 y el 1 son dos características. Y lo voy a elevar a 8, ¿eh? Que son las cantidades de bits que usted puede representar o utilizar en este caso para el octeto.
Entonces, ¿cuál es el número más grande que usted tiene en el octeto? El 256. ¿Listo? O bueno, realmente no es el 256, el número más grande es el 255. Lo que pasa es que aquí utilizamos a partir del 0. ¿Listo? Cuando nosotros tengamos en cuenta los números, no se les olvide que el 0 cuenta. ¿Listo? El 0 para nosotros es un número que cuenta. ¿Sí? Y sobre todo en binario porque no tenemos otra opción sino el 0 y el 1. ¿Bien? Entonces nos toca contar a los dos. Por eso es que aquí tenemos la base 2, que es la base del sistema. ¿Sí? Dos caracteres que en este caso es el 0 y el 1. Y si yo digo que tengo 8 bits, pues lo eleo, coloco el exponente 8 y me dice que tengo 256 posibilidades de direcciones. ¿Sí? Empezando desde la 0 hasta la 255. Entonces, en total, si usted cuenta el 0 y el 255, por supuesto todos los números que van en ese lapso, en total hay 256 posibilidades de dirección. ¿Bien? Por eso es que la operación me dice que hay 256. Lo máximo que yo puedo armar es el número 255, pero tenga en cuenta que usted también utiliza el 0. Entonces, en total, 256 números en un octeto. Eso es lo máximo que usted va a tener, no se preocupe. Usted va a llegar hasta 256 en sistema binario. Eso es lo máximo, no hay más. ¿Bien? Bueno, entonces cada octeto, como les mostraba, pues tiene esa característica. ¿Bien? Bueno, si tenemos en cuenta, a ver si por aquí hay una hoja diferente, ya hay un juego, Profe, buenas tardes, qué pena. cuénteme. Y eso, Esteban, qué pena, es que tuve unos problemas con el internet y por eso llegué un poquito tarde. Mm, Esteban, ¿Esteban qué? ¿Saavedra? Sí, sí, señor. Listo. Qué Ok, pena, profe. bueno. Bueno, aquí no hay una, entonces me tocó por aquí abrir una hojita. Vamos a abrir una hojita, puede ser de Excel, por aquí a un ladito. Listo. En una hoja de Excel también podemos representar y podemos representar pues 8 opciones. Digamos que estas son 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Uy, apenas. Vamos a reducirlo un poquito. Ahí están las 8 opciones. ¿Listo? Esas 8 opciones que están ahí, de ese ancho, cada columna va a ser un espacio, ¿sí? Que me va a servir para representar. Y esas opciones, como pasa con el sistema decimal, van a avanzar de derecha a izquierda, ¿sí? Van a incrementar cada columna de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón. Entonces, por ejemplo, si no tenemos un sistema decimal, usted empieza a contar los números del 0 y empieza a colocar, pues, el avance. Bueno, aquí no está haciendo la secuencia, regáleme un segundo, sería relleno, listo. Y usted llega hasta un punto en donde, sería relleno, 8, 9, listo. En que los caracteres, pues, se terminan, ¿sí? En un sistema decimal usted solo puede representar 10 caracteres. Y a partir de ese momento le toca empezar a hacer una cuenta nueva en la siguiente columna. Entonces vuelve a contar otra vez con el 0, vuelve a reiniciar la cuenta y utiliza, en este caso, la siguiente columna para representar el número 10. Eso es lo que hace en un sistema posicional. Cuando vaya agotando, entonces cuando llegue, por ejemplo, al 99, pues usted ya sabe que tiene que utilizar la tercera columna. Eso es lo que sucede normalmente. Si nosotros lo vemos por el lado de los exponentes, nosotros tenemos en cada exponente un elemento que se llama la base, ¿sí? Y un elemento que se llama el exponente. Por aquí aparece, vamos a colocar aquí el lápiz más bien. Entonces, la base y el exponente. Cuando hablamos de una base, podemos hablar de la cantidad de posibilidades que nosotros tenemos en un sistema numérico y en el caso, por ejemplo, del sistema decimal, nosotros tenemos 10 números, ¿sí? Que son estos 10 de acá. Entonces, nuestra base, en este caso, son los 10 números que tenemos o que podemos escribir en el sistema decimal. ¿Listo?
Entonces, esa base siempre la vamos a conservar en un sistema decimal porque tenemos 10 caracteres posibles. Entonces, esa base 10 nos sirve para eso. Y el exponente lo vamos a manejar también desde cero. Entonces, el primer exponente que nosotros podemos utilizar es 10 a la 0. Cuando utilizamos este exponente y este otro exponente que se llama 10 a la 1, ¿sí? Hay que tener en cuenta una regla de los exponentes que nos dice, ¿sí?, que cuando yo tengo cualquier base, ¿sí?, y tengo un exponente 0, ¿sí?, cualquier base, no importa la base, y tengo un exponente 0, entonces mi respuesta, ¿sí?, a ese exponente es un 1. Aquí no es multiplicar por 0 y ojo porque los exponentes no me están diciendo que multiplique por el exponente, ¿sí? Me está diciendo que en algún momento haga una operación, ¿sí?, pero tiene que ver con la base. Y ya ahorita la vamos a ver para que se den cuenta. Entonces esta regla hay que aprenderse, ¿sí? Cuando usted tenga un exponente, no importa el exponente, elevado a la 0, siempre le va a dar 1. Y cuando usted tenga un exponente, una base, perdón, elevada a un exponente 1, siempre le va a dar la misma base. Entonces me va a dar 10 en este caso. Esas son dos reglas que hay que aprendérselas para eh, no tener ningún problema en este caso cuando vayamos a hacer operaciones. Entonces hay que tener en cuenta esas dos reglitas. Cuando usted tenga un exponente elevado a 0, entonces eso siempre le va a dar 1. Y cuando tenga una base con un exponente 1, pues eso siempre le va a dar la misma base. ¿Listo? Bueno, lo que hay que aprenderse es lo que sigue. Entonces, usted tiene, por ejemplo, una base, y esa base va a ser la representación de cada columna. Digamos que ahí tenemos 3, que tenemos 4 columnas y que tenemos 5 columnas. ¿Listo? Su primera base va a estar elevado a la 0, su segunda base a la 1, su tercera base a la 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno. Entonces usted tiene que resolver en algún momento esas bases y esos exponentes para que le sea más fácil a usted cualquier operación. 10 a la 0, usted ya sabe que esto es 1. 10 a la 1, usted ya sabe que es 10. 10 a la 2 es una multiplicación de la base por sí misma. ¿Cuántas veces? 2. ¿Listo? Multiplique la base por sí misma 2 veces. Eso es lo que indica el 2. ¿Listo? No significa que usted multiplique por 2. Significa es que multiplique la base por sí misma 2 veces. O sea, 10 por 10. ¿Listo? Y 10 por 10 pues es 100. ¿Listo? No es 10 por 2, 20. No lo van a hacer eso porque esa no es forma. Eso es una multiplicación y aquí no se utilizan multiplicaciones, se utilizan exponentes. La siguiente sería multiplique la base 3 veces, ¿sí?, por sí misma. Entonces 10 por 10 por 10. En este caso pues 10 por 10 por 10 es 1000. Y en la siguiente me está diciendo multiplíquelo 4 veces. Entonces usted se acuerda, usted coloca el 10 y empieza a multiplicar y le suma un cerito más. ¿Listo? Entonces esa es la respuesta de un exponente. Multiplicar la base tantas veces me diga el exponente. ¿Listo? Esa no se les va a olvidar esa operación porque créanme que he visto hacer multiplicaciones de chévere con exponentes. Y pues eso no es una multiplicación, ¿sí? Son exponentes y eso se tratan de otra manera. Bueno, supongamos que esas son las conversiones de esos tres elementos. Y usted tiene el 10, ¿sí?, como número a representar. Entonces pongámoslo por aquí, puede ser en azul. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribe usted los números? Como escribimos acá abajito el número, vea. Escribimos en la primera posición el 0 y en la segunda posición el 1. ¿Qué hacemos a continuación con ese escenario? Lo que hacemos es el resultado que tenemos aquí arriba del exponente, o si quiere el exponente directamente, si se lo sabe más rápido, pues la respuesta no habría necesidad de escribirla aquí, la respuesta del exponente.
lo que se hace es multiplicar la respuesta del exponente por el número que usted quiere representar. Y después lo que se hace es sumar. ¿Listo? Bueno, entonces, la primera columna, ¿sí? 1 por 0, ahí sí es multiplicación, me da 0. ¿Listo? Y la segunda columna, 10 por 1, me da 10. Entonces, al sumar este total, efectivamente me va a dar el número 10. Y ahí ya puedo verificar que tengo efectivamente 10 unidades, ¿sí? En total. Se ve muy sencillo, se ve pues prácticamente lo mismo que representamos, es lo mismo que estamos obteniendo, porque el sistema decimal pues tiene esa característica. ¿Sí? Como es el sistema que más utilizamos, pues digamos que tiene esa característica de representación. O si estamos convirtiendo un número en un sistema decimal a un número en sistema decimal, pues sí, se ve redundante esa operación. Pero esas son las operaciones que siempre realizamos, aunque a nosotros nos hayan dicho que estos son las unidades, estas son las decenas, estas son las centenas y estos son los miles. ¿Sí? Aunque nos hayan dicho eso, básicamente lo hacemos como una maquinita, pero pues la operación correcta debería ser esta. Y así pasa con todos los sistemas que tengamos de numéricos, que tengamos de forma posicional. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta ese principio, entonces, ¿sí? Vamos a tener aquí, en este numerito que ustedes ven ahí, vamos a tener un 10 elevado, y se me perdió el elevado, acá está, elevado a la 0, ¿listo? Después vamos a tener un 10 elevado a la 1 y así sucesivamente. 10 elevado y se me fue el numerito que era aquí. 10, estoy presionando la tecla que no es. 10 elevado, ve, ¿por qué no funcionó? 10 elevado a la 2, listo. Y así sucesivamente. Vamos a ver si este entiende cuál es la secuencia, a ver si la podemos extender. No, no me dejó extenderla. Tocó hacerlo muy manualito. Bueno, pongámoslo aquí. Listo. Este sería a la 3, este sería a la 4, a la 5, a la 6 y a la 7. Bien. Entonces serían unas posiciones de sistema decimal y lo que habíamos hecho. Recuerden que esto, todo número elevado a la 0 me da 1. Este me daría 10, este me daría 100, 1000, ¿listo? Y así sucesivamente. ¿Listos? Bueno, listo. Esas serían las representaciones de los elementos. Si nosotros hacemos una conversión, pues lo que hacemos es colocar los números debajo de cada columna, escribiéndolos de derecha a izquierda. La operación que habíamos hecho ahorita, entonces escribimos por aquí el 0, convirtamos a otro número, por ejemplo el 250. Entonces el 5 va acá y el 2 va acá. Entonces este numerito que, bueno, está en decimal, lo podemos también convertir a un sistema decimal aplicando pues esta operación. Multiplicamos, ¿no? El 1 por el 0, en este caso este número por este número, por SSH3, listo, y me da 0. ¿Listo? Lo mismo hacemos con la siguiente operación. Cogemos este número que está arribita, ¿sí? Que es la respuesta del exponente, y lo multiplicamos por G3, me da 50, y volvemos a colocar este numerito, el 100, y lo multiplicamos por F3. En este caso me da 200. Entonces, al final, ¿este número cuál es?
pues es la sumatoria de todos. Entonces usted coge 200, le suma al siguiente y le suma al siguiente. Y efectivamente, pues el número que estamos representando aquí arriba, bueno, vamos a colocar aquí otro colorcito, pues es el 250 en un sistema decimal. Entonces los sistemas posicionales me sirven para verificar ese tipo de características. El 2 representa pues 200 unidades donde está escrito, el 5 representa 50 unidades y el 0 pues no me representa unidades, entonces es un 0 y al sumar en total pues tenemos 250. ¿Sí? Y así nos aseguramos que esa es la forma del número como está escrito. Nos aseguramos que representa 250 unidades, ¿sí? Por esa simple operación que estamos haciendo. Claro, eso es una vuelta bastante larga porque la representación o la validación de esos números pues es un poquito larga. Nosotros lo hacemos más sencillo, ¿no? Si escribimos 250 ya sabemos que son 250 unidades y no tenemos nada más que hacer. Pero este principio, como les decía, se va a aplicar para binarios. Entonces, ¿cómo sería aquí en este caso que fueran binarios? Vamos a hacer una copiecita, bueno, vamos a escribirla por acá, por aquí abajito. En este caso, los binarios tienen base 2, ¿listo? Entonces, todas estas bases realmente van a ser el 2. Vamos a cambiarla por aquí por el 2. Listo. Entonces, en un sistema binario, ¿cuáles elementos tenemos? Tenemos la representación del 0 y el 1. ¿Sí? ¿Cuántos elementos en total? 2. ¿Listo? Por eso la base del sistema es 2. ¿Y cómo avanza? Por posiciones. Es un sistema igual de posiciones como el sistema decimal. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que nosotros empezamos con 2 a la 0. ¿Sí? Y usted sabe que 2 a la 0 o todo número elevado a la 0 siempre le va a dar 1. ¿Sí? El siguiente número que por supuesto le va a dar es la siguiente operación. Y la siguiente operación me dice que 2 elevado a la 1. Y cualquier número que esté elevado a la 1, pues da el mismo número de la base. Entonces, 2. Aquí usted ya le está diciendo, bueno, coja la base que es 2 y multiplíquela por sí misma 2 veces. O sea, 2 por 2, que sería 4. Aquí le están diciendo multiplíquela 3 veces. 2 por 2 por 2. ¿Sí? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces me da 8. ¿Sí? Aquí le dicen multiplique la base 4 veces por sí misma. 2 por 2 por 2 por 2. Sería 16. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? O si se fija, pues usted ve que cada número se duplica. El 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64 y 64 por 2, 128. ¿Listo? Esa es la forma de resolver esas expresiones, en este caso que son números que están elevados o que tienen un exponente ya definido. ¿Listo? Bueno, y ahora sí, representemos nuestro número. Cualquier número en binario, no importa el número que usted quiera en binario, usted lo puede representar. Recuerde que el binario estamos utilizando todos los 4 octetos. ¿Listo? Entonces, perdón, estamos utilizando todos los 8 bits. En este caso de un octeto. Usted puede colocar el número que quiera, no importa. Usted puede colocar por acá un 1, por acá ceros, ¿sí? No importa, ese es el número que vamos a convertir a decimal. Y el resto, pues como no lo va a utilizar, igual colóquele ceros. ¿Listo? Entonces, ese número que está en verde en la parte inferior va a ser nuestro número que vamos a convertir. Lo vamos a convertir entonces a decimal. Ese sistema binario lo vamos a convertir a un sistema que conocemos que se llama decimal. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos para hacer la conversión? Sencillo. Cogemos el número que está en verde, ¿sí? Y lo multiplicamos por el de arriba, ¿sí? Que acabamos de resolver. Entonces, aquí sería el número cerito, que es el 0, el de verde, por el de arriba. ¿Listo? Bien, y ese nos da 0. Vamos a coger el siguiente, el número que está verde,
por el de arriba. Aquí hacemos la misma operación, el número que está verde por el de arriba. Aquí hacemos la misma operación, el número que está en verde por el de arriba. Y vamos a ver si ahora sí, hasta no se deja, no se deja extender la fórmula hacia la derecha. Entonces nos toca hacerlo manualito, no importa. Igual esto es para acostumbrarnos a las operaciones que tenemos que hacer. Cuando tengamos que hacer conversión, por supuesto. Entonces vamos a hacer la multiplicación. No importa que esté en cero. Esto lo podemos cambiar después. Bueno. Entonces mire que ya nos dio unos números en la parte inferior. ¿Qué hacemos con esos números? Entonces lo que hacemos es una sumatoria. ¿Sí? Entonces pongámosla por aquí abajito, no muy abajo. ¿Sí? Digámosle que nos haga una suma. ¿Y qué nos va a sumar? Bueno, sumen todos estos números de acá. Listo. Entonces en total, si se fijan, tenemos un 8 y tenemos un 2. En total me da 10. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el número binario 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 es el número 10. En decimal, ¿listo? Esto es el número en decimal. Entonces, ese número en decimal es el que nosotros pues ya interpretamos. Anteriormente era solo unos y ceros, ahora pues es efectivamente un número decimal que nosotros ya comprendemos. Entonces ya decimos, ese número que acabamos de escribir en decimal pues representa el número 10 en el sistema que nosotros conocemos que es decimal. Bien, esa es básicamente la operación que hacemos siempre. Empecemos entonces, ese es un ejemplo de cómo se haría pues con un número cualquiera, ¿no? Pero pues por lo general uno empieza con un numerito que es el primero que conocemos en el sistema decimal. ¿Cuál es el primer número que conocemos en el sistema decimal? El 0. ¿Sí? Entonces mire que para representar un 0 en decimal, pues todos los bits están en 0. Y ya, listo. Esa es la representación del 0 en binario. ¿Sí? Tenemos 8 ceros. Y esos 8 ceros, pues me representan un 0 en decimal. ¿Listo? Si a usted le llegaran a decir que una dirección en algún momento de algún octeto, no sé, me voy a inventar aquí un número, 128, 10, 0, 50. Usted ya sabe que en esta parte de 0, entonces lo que usted debería escribir pues son 8 ceros, ¿sí? Si quiere utilizar el binario. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de escribir en este caso. Bueno, ahora, ¿cuál sería el siguiente número? Empiece siempre por la derecha. Tenga en cuenta que usted la derecha es, en este caso, la forma correcta de hacer el procedimiento, porque esto es un procedimiento posicional y los sistemas posicional avanzan hacia la izquierda. Entonces, después utilizamos este, después utilizamos este, después utilizamos este, hasta que agotemos aquí hasta la última posición. Entonces, piense cuáles son los símbolos que usted puede representar en el sistema binario. Ya utilizamos el 0, ¿sí? Y ahora vamos a utilizar el 1. Si usted multiplica 1 por 1, abajo le va a dar 1. ¿Sí? Y si suma todos los números de la línea de abajo, en este caso, pues 7 ceros más un 1 le va a dar un 1. ¿Bien? Entonces, mire que esta es la representación de un 1. ¿Listos? Bueno, vamos a colocarle aquí el resultado como en azulito. Bueno, listo. ¿Qué otros caracteres usted puede representar en el sistema binario? Ninguno más. O usted tiene un 0 o usted tiene un 1, no puede utilizar nada más. ¿Sí? Esa es la característica del sistema binario. Solo puede utilizar dos caracteres que son el 0 y el 1. Entonces, si yo ya agoté mis posibilidades en la primera columna, ¿sí? Voy a regresar donde empecé, al 0. Y voy a utilizar la siguiente columna. ¿Sí? La siguiente columna en este momento está en 0, la voy a cambiar a 1. Bien. Entonces multiplico 2 por 1 me da 2
y como aquí le había cambiado a 0, entonces en total este es el número 2. ¿Listo? El número 2 en binario es el que ustedes ven ahí en verde. Tiene 6 ceros, un 1 y un 0. No es que sea el número 10, ese es el número 2, porque estamos en un sistema binario. ¿Listo? No me van a confundir entre binario y decimal, porque si no tienen problemas ahí. Cuando hagamos la conversión, pues nos vamos a dar cuenta que las cosas pues son diferentes. ¿Listo? Bueno. Entonces, si aplicamos la lógica de combinaciones, tenemos un 1 aquí en la segunda columna, nos tocaría combinarlo con la siguiente posición, que en este caso se modifica primero acá en la columna de la derecha y esta sería el 1. ¿Bien? Entonces, si usted multiplica 1 por 1, le da 1, 2 por 1 le da 2, y en total a la hora de sumar los dos le va a dar el 3. Entonces, ¿cómo es el 3 en binario? Tiene 6 ceros y 2 unos. Entonces, 6 ceros a la izquierda y después 2 unos. Otra forma de hacerlo un poquito más rápido, aunque aquí la estoy aprovechando, pues que tenemos las operaciones ya automáticas. Otra forma de hacerlo es que usted sume, ¿sí? Haga las sumas de una vez. Esto que yo estoy haciendo acá, que son las sumas, pues se pueden hacer de una vez calculándolas pues con la mente. Entonces usted ya sabe que colocar un 1, vamos a colocar aquí antes de que se me olvide, todo en ceros. Problemas de estar anotando aquí siempre. Bueno, y después utilizar la herramienta de anotación. Bueno, ahora sí. Bien, entonces empiece a pensar, listo. Usted aquí en esta primera columna, ¿sí? Cuando vayas a hacer la operación con la primera columna, pues ya sabe que tiene el 0 y el 1. ¿Sí? Y si usted lo convierte a decimal, pues eso es lo que puede hacer con la primera columna. Ahora, utilice lo que puede hacer con la siguiente columna, que es el 2. Recuerden que si usted coloca aquí un 1, tiene un 2. Puede tener el 2, por supuesto, ¿sí? Y en combinación con la columna anterior, pues puede tener el 2 con el 1, o sea que puede tener también la representación del 3. Entonces es como si usted cogiera el 2 que tiene acá y lo suma con el 1 que puede llegar acá, al final le da 3. ¿Listo? Y empieza a pensar de esa forma, en forma de suma. Vamos a borrar esto un momentico. ¿Listo? Ahora piense cómo sería el 4. ¿Ven? El 4, pues si está la posición aquí, ¿sí? Que me da 4, que me representa un 4 esta expresión, pues lo único que tengo que hacer es colocarle un 1 acá. Y 1 por 4, 4, o sea que aquí al final la sumatoria me va a dar 4. ¿Sí? Ahora usted dice, bueno, quiero representar el 5. Ya tiene un 4. Ahora súmele un 1. ¿Dónde usted genera el 1? En la primera columna. Entonces coloque un 1 por acá. ¿Sí? Esto le va a generar un 1 y a la hora de sumar 4 más 1 le va a dar 5. Y ya tiene 5, ¿no? Dos unos. Bueno, ahora usted necesita el 6. ¿Qué hace usted? Tiene el 4. Ya sabe dónde está el 4. Ya sabe que lo puede hacer en la tercera columna. Que si pone un 1 ahí en el 4, entonces le da 4. ¿Listo? Pero usted necesita el 6. Entonces súmele la siguiente, que dice 2. Entonces 4 más 2 le da 6. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería el 6? Pues dos unitos. Ahora el 7. Usted ya tiene el 6. ¿Qué le hace falta? Un 1. Entonces utilice la tercera columna. Póngale un 1. ¿Sí? Y ahora sumen el 1. 4 más 2 más 1 le da 7. ¿Listo? Entonces, esa es la secuencia que uno empieza a tener en cuenta. Si ustedes se aprenden esta partecita de arriba, ¿sí? Y la memorizan, cómo es el orden, empezando de 1, ¿sí? Y avanzando el doble, pues es más fácil que uno se pueda hacer una tabla y después hacer conversiones. Eso es lo que uno hace para hacer conversiones. Acordarse de la tabla, por ejemplo. ¿Sí? O las posiciones. Hay que acordarse muy bien de las posiciones porque eso es lo que me va a sacar a mí de dudas. ¿Sí?
las posiciones. Si usted se sabe cuáles son las posiciones y dónde empieza la posición, sobre todo este señor, ¿sí? El 2 a la 0 me da 1, pues usted ya puede hacer el resto de las operaciones. ¿Listo? Bueno, entonces comprobemos para que observen. Estábamos en el 2, ¿no? ¿Listo? Ahí está el 2. 2 por 1 le da 2 y se suma entre todos, le da 2 decimal. Ahora el 3, ponemos aquí un 1. ¿Listo? 2 y 1, 3. Entonces volvámoslo a 0. Si coloco un 1 acá debajo de este 4, pues me genera el 4. Si le coloco un 1 en la primera columna, junto con el 1 del 4, miren que me da un 5. Miren aquí el color verde. ¿Listo? Entonces, un 1 debajo del 4, un 1 debajo del 1, miren que al final la sumatoria pues me da 5. Ahora usted quiere hacer el 6, entonces póngale el 1 en la segunda columna. 4 y 2 son 6. Ahora usted quiere el 7. Póngale un 1 en la última columna. Y tiene el 7. Entonces, así se va haciendo la secuencia, teniendo en cuenta usted dónde quiere los unos. ¿Listos? Para que lo vayan pensando por ese lado. Esa es una forma, pues, relativamente fácil, haciendo sumas y teniendo en cuenta esa tablita. Entonces, ahí usted ya va a empezar a representar cualquier número que quiera. Entonces, por ejemplo, si a usted le dicen que quiere el número, no sé, un rango del 30, digamos el 36, ¿sí? Entonces, ¿usted qué hace por lo general? ¿Sí? Usted empieza a mirar cuáles son las posiciones que tiene aquí arribita. Y usted dice, bueno, 36. Si utilizo el 1 debajo del 64, ya me paso. Si utilizo el 1 debajo del 32, listo, este me sirve. Pero solo es 32 y yo necesito un 36. Entonces yo busco lo que me haga falta. Si le sumo 16 al 32, pues me paso. Si le sumo 8 al 32, me paso. Y si le sumo 4 al 32, pues me da 36. Entonces ahí es donde yo voy a colocar los unos, en esas posiciones. Y ya tengo el 36 escrito. ¿Bien? Entonces esa es una forma de convertir los números decimales, perdón, los números binarios a decimales. ¿Bien? Para cualquiera de los dos lados sirve, sume, ¿sí? Tenga en cuenta las posiciones, sume. ¿Sí? Esa es una de las opciones más fáciles, sumar, sumar, sumar. ¿Sí? Y empiece a sumar el dato que usted necesita, en este caso el decimal que usted necesita. ¿Bien? Y verá que a ti también lo puede detectar o lo puede convertir en este caso. Bueno, supongamos que a usted le dicen necesito un número como el 200. ¿Listo? Entonces usted tiene que empezar a utilizar sus habilidades de sumatoria y empieza a utilizar, por ejemplo, el 128. ¿Eh? Y usted dice, listo, 128, pero tengo que representar el 200. Entonces, ¿será que me sirve el 64? Usted coge el 128, le suma 64, entonces le da 192. Entonces todavía funciona. Entonces, póngale un 1 al 64 y le da 192. Y usted dice, uy, me faltan 8 para llegar a 200. Entonces usted va y se posiciona en el 8, coloca un 1 y ya le da 200. Y esa es la representación del 200 en binario. Usted simplemente ubique dónde van los unos y haga sumas. Y ya puede hacer una conversión más fácil. ¿Listos? Bueno. Espero que lo tengan en cuenta porque toca hacer operaciones después, ¿no? Ok. Ahora, tengamos cuenta otra cosa. Que los números que usted tiene en la parte superior, que son estos 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ¿sí? Que eso ya son una secuencia y que vimos que es el doble, ¿sí? Que 1, el doble del 1 es el 2, el doble del 2 es el 4, el doble del 4 es el 8, así sucesivamente. Pues cada número de esos usted no se debería pensarlo mucho. ¿Sí? A usted le dicen necesito representar el 16, pues listo, se va al 16 y la posición y coloca el 1 y ahí quedó. No tiene que preocuparse. ¿Listos? Esos son los números más rápidos que usted puede hacer.
Lo otro apela a su capacidad de suma. Entonces usted le dicen, necesito el 20. Entonces usted dice, coja 16, súmele 4 y me da 20. ¿Sí? Entonces va a apelar a su facilidad de hacer sumas. ¿Sí? Si usted necesita una calculadora, pues estará ya haciendo por allá el número 4, 5, 6, 7 hasta ahora. Pero ahí eso hay que empezar a despertar esa habilidad de sumatoria que ustedes tienen en la cabeza, en esa capacidad de sumatoria que ustedes pueden realizar con sus cabecitas. Bien, pues tenga en cuenta eso. Bien, característica. Si usted eh, recuerda, el número más grande que nosotros podemos armar es el 255. ¿Bien? Entonces voy a colocar unos. ¿Listo? La sumatoria de todos esos números me va a dar 255, que en total, si usted cuenta el cero, pues son 256 posibilidades. El número es de lo que estamos hablando. El número 255. ¿Listo? Entonces, eso es lo máximo que usted puede armar. Nunca en su vida va a encontrar un octeto de una dirección IP con un número mayor a 255. Jamás. No se puede. Matemáticamente no se puede porque usted lo está viendo acá. Matemáticamente ya colocamos todos los unos en todas las posiciones. O sea que hicimos el número más grande. Y el número más grande pues es 255. No hay números más grandes en una dirección. Si a usted le dicen coloque la dirección 300, eso no existe. ¿Listo? No existe el 300. No existe nada más allá del 255. Entonces, no se vaya a preocupar porque una dirección con unos números le colocan unos números en decimal y usted dice, uy, no, si me dieron un 300, eso no existe. Eso ni siquiera debe ser una IP. ¿Listo? O debe ser algo más porque esto ya se pasa de los 32 bits, entonces esto no me va a funcionar. ¿Sí? Entonces tenga en cuenta que lo máximo que usted puede armar en cada octeto son 255, de 0 a 255. ¿Listos? Bueno. Y tenga en cuenta otra clave. Le voy a dar una segunda clave. Esto es lo máximo que usted puede armar, 255. Y tenga en cuenta lo siguiente. Cualquier número, no importa el número. Si usted tiene un 1 en la primera columna, el número siempre va a ser impar. ¿Listo? Ese 1 va a ser en la última columna que todos los números sean impares. No importa el número que usted quiera colocar, ese 1 hace que todos los números sean impares. ¿Listo? En cambio, si usted tiene un 0, todos los números van a ser pares. Entonces, ese es el que va a determinar qué son los pares y los impares. Si usted, por hacerlo rápido, se puso a hacer la suma y al final miró que aquí había un 0 y a usted le dio 255, entonces sospeche. ¿Sí? Porque si le da un 0 al final, no puede ser un impar. ¿Sí? No puede haber un número impar en la respuesta. Eso es algo pues que se van a dar cuenta que cualquier número que usted haga y puede probar con el que quiera. ¿Sí? Si tiene un 0 en la última en la columna de la derecha, el número siempre va a ser par. ¿Listo? No importa el número que sea, el que quieran, el que quieran, pero siempre va a ser par. ¿Listo? Y si tiene un 1, pues siempre va a ser impar. Bien. Eso puede de pronto evitar algún problema que usted pues haga un cálculo mal. ¿Sí? Por lo menos tomes el trabajito de mirar el número al final y decir, bueno, esto es par impar. Y miramos la última columna y bueno, usted dice, bueno, por lo menos es par. Por lo menos le pegué a eso. ¿Listo? Así no haga la conversión bien, pero por lo menos sabe que es par. ¿Listo? Pero a veces nos equivocamos, no miramos esa última cifra y colocamos un impar. ¿No? Entonces ahí ya tenemos problema. ¿Listos? Ese es un tip para que lo tengan en cuenta. Esa columna determina si el número es par o impar. Bueno, en la conversión, ¿no? En la conversión decimal. Lo otro. Voy a volver aquí el número. ¿Listo? Y voy a hacer lo siguiente. Ahí está el 255, ¿listo? Voy a coger el último número, el de la última columna, de la 128, y lo voy a convertir en 0. ¿Listo? ¿Cuál es el resultado que me está dando? Me está dando el resultado de la suma de 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Y en este caso es el 127. ¿Listo?
Bueno, vamos a ver si la coge. Voy a cambiar el otro 0. ¿Sí? Aquí esta columna la acabo de cambiar a 0. ¿Qué número de respuesta me dio? 63. La suma de 32, 16, 8, 4, 2 y 1. 63. Esa es la representación del 63. Voy a hacer la siguiente. Le voy a poner un 0. ¿Listo? Y la suma de el 16, el 8, el 4, el 2 y el 1 me da 31. Espero que ya la hayan cogido. Voy a cambiar aquí a 0. La suma del 8, el 4, el 2 y el 1 me da 15. Voy a cambiar acá a 0. La suma del 4, del 2 y del 1 me da 7. Voy a cambiar esta columna a 0. Y la suma del 2 y del 1 me da 3. Si se dieron cuenta, por simples matemáticas o simple observación, cuando usted coloca los unos, ¿sí? Todos los unos en este caso, antes de la siguiente columna, pues da el número anterior. ¿Sí? Si este es el 4, me va a dar el número anterior, 3. Si coloco todos los unos hasta acá, me va a dar el 7. Si coloco todos los unos hasta acá, me va a dar el 15. Si coloco todos los unos hasta acá, me va a dar el 31. Si coloco todos los unos hasta acá, me va a dar el 64. Si coloco todos los unos hasta acá, me va a dar el 127. Entonces, llene todos los unos antes de una columna, le da el número anterior. ¿Listos? Bueno, espero que lo hayan observado porque esa es otra opción que a veces le funciona a uno. ¿Sí? Usted ve solo unos desde aquí, desde la derecha, y usted ya sabe que la siguiente columna, por ejemplo, es el 4, entonces usted ya sabe que tiene que ser un número anterior, o sea que es el 3. ¿Sí? Si usted ve un 1 hasta acá, ya sabe que es el 7. Hasta acá, el 15. Hasta este número, el 31. Hasta esta columna, el 63. Y hasta esta columna, el 127. ¿Ven? Entonces, fíjense que llenando los unos de esta forma, pues me da el número anterior a la siguiente columna. Entonces, usted ya sabe cuáles son esos números y esos son los que uno pues trata de aprenderse más rápido, ¿no? El 128, el 64, el 32, el 16, el 8, el 4, el 2, el 1. Y adicionalmente, pues uno puede sacar más rápido el 127, el 63, el 31, el 15, el 7, el 3 y por supuesto el 1. Y listo, ya usted hace conversiones rápidamente. ¿Bien? Bueno, esa es la forma entonces de hacer conversiones de un sistema, que en este caso es el binario, que utilizan las direcciones IP a números en decimal. ¿Y por qué les cuento eso? Porque esta operación pues toca aprendérsela. Esta operación para nosotros es supremamente importante, nos toca aprenderlas muy bien, a cómo hacer estas conversiones. Toca practicar hacer esas conversiones, toca practicar hacer esta tablita, que les salga prácticamente fluido de sus cerebros al papel. ¿Listo? Tiene que salirles esa tablita. Y es sencilla, es una secuencia. ¿Sí? Y esa secuencia pues empieza por el 1 y termina en el 128. Empiece a duplicar. Si tiene el 1, empiece a duplicarla. Sería el 2, duplíquelas el 4, duplíquelas el 8, duplíquelas el 16, duplique es el 32, duplique es el 64 y duplique es el 128. ¿Sí? La tabla del 2. Básicamente, apréndase a multiplicar por 2 y ya esto se soluciona. ¿Bien? Bueno, entonces hay que tener en cuenta esa partecita porque las conversiones para nosotros son supremamente importantes. No todas las veces a mí me van a dar un número en decimal. ¿Sí? A mí me pueden dar los números en binario. ¿Bien?
Y entonces, por aquí vemos, por ejemplo, un número binario. Si usted se fija aquí, en el primer octeto, bueno, en el cuarto octeto, perdón, tiene unos en dos posiciones, ¿sí? Eso quiere decir que usted coge el 4 y lo suma con el 1. Coge el 4 que está aquí y lo suma con el 1, entonces usted ya sabe que esto es el 5. Mire, ahí dice el 5. Ahora coge el siguiente, el octeto 3, o para donde quiera, ¿no? Por el lado que quiera, no importa. Está en la primera posición el 1, entonces este ya es el 1. ¿Sí? 1 por 1 es 1, no hay más. Esto es el 1, vea. Vamos a mirar el segundo octeto, miren. Posición en 128. ¿Sí? Usted dice 128 más 32. Entonces usted ya sabe que, bueno, aquí hay otro, el 8. Entonces, 128 más 32, 160 más 8, 168. Y ahí tiene el 168. Y la otra posición, 128 más 64, que ya habíamos visto que es el 192. Entonces, miren que aquí dice 192. Entonces, ¿cuál es la dirección que aquí aparece en binario? Por supuesto. ¿Cuál es la dirección que estamos representando acá? La 192, 168, 1, 5. Y esa es la dirección que sí podemos escribir en los computadores y en las interfaces de red. La podemos escribir ahí, no hay ningún problema. ¿Sí? En decimal. Ahí sí ya uno no escribe en binario, pero la dirección sí pudo haber estado en binario. Igual el computador la entiende en binario, así que por eso es que nos acostumbramos a esos binarios. ¿Bien? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, inquietudes sobre esa conversión. No, señor. Bueno, ¿listos? Bueno, aquí hay un jueguito, vamos a ver si este jueguito funciona, no sé si funcione, ni sé cómo es tampoco, pero ese es de práctica, ese lo tienen en el curso. Entonces estamos en el capítulo 4, comenzando, entonces ahí hay un jueguito, vamos a ver si funciona. Listo, la página a la que ha accedido se ha movido o se redireccionará automáticamente en 10 segundos. Listo. Ahí llegamos a una página, vamos a ver si eso aquí hay un juego. No, lástima, ese juego no está habilitado. Coste. Yo los iba a poner a jugar, pero bueno. ¿Y qué se hizo en la página donde estábamos? Acá está. Bueno, siguiente. Listo. Entonces, si estamos mirando las direcciones o las partes de las direcciones, ya sabemos que todo el octeto de 32 bits, pues me puede armar o lo podemos escribir en un sistema decimal punteado. ¿Listo? Recuerden que el punteado es la separación. Entonces, aquí ya tenemos una dirección, ¿sí? De un ladito, una dirección que está escrita en decimal punteado, que es esta. Esta también está escrita en decimal punteado, pero es de otra red. ¿Cómo sé que las direcciones son de distintas redes? Porque si ustedes se fijan, en todo el grupo de un solo lado hay algo en común. Y ese algo en común son los tres primeros octetos. En este caso, el 192, 168, 18. ¿Listo? Esos son los tres primeros octetos. Y como son iguales los tres primeros octetos, entonces nos puede estar indicando que eso es un grupo. ¿Listo? Y ese grupo pues tiene una porción de la dirección que me dice que pertenece a un grupo. Recuerden que esa porción se llama la porción de red. ¿Listo? Esos tres grupitos que están igualitos, pues significan que eso es una porción de red. Y lo demás, ¿sí? Lo que ya es diferente, se llama una porción de host. ¿Sí? Entonces, eso sí ya diferencia a cada elemento dentro de un grupo. Lo diferencia. Entonces, en este caso, hay un número de host. Entonces, recuerden, porción de red, porción de host. ¿Listo? La porción de red
los primeros octetos y pueden ser repetidos, son iguales en todos los equipos, entonces usted ya sabe que eso es una porción de red. ¿Listo? Y la otra, lo que sí los diferencia, pues termina siendo una porción de host. Si usted se fija en ese escenario de las dos redes, la porción de host es la misma para todos los equipos. ¿Sí? El router está en 99. ¿Sí? El equipo que está azulito que dice termina en 0, miren que al ladito hay un equipo que está en verde y termina en 0. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el 22 y lo mismo pasa con el 33. ¿Sí? En este caso no importa, porque están en redes diferentes. ¿Sí? Entonces es como si usted terminara su número de cédula en 9. ¿Sí? Hay muchas personas que terminan el número de cédula en 9. ¿Sí? Solo que el resto de los números pues es diferente. Entonces usted ya no lo hace igual a los demás. ¿Sí? El último número de su número de documentos no lo hace igual a los demás. ¿Listo? Entonces eso sucede con una dirección, que usted puede tener esa última parte de host similar en muchas redes, pero lo que lo diferencia es la porción de red. ¿Listo? Bueno, a ver si por aquí hay un grafiquito diferente a este, a ver si la separan. No, no la separan. Bueno, en este caso, este numerito que ustedes ven ahí, ¿sí? Cualquiera de estos, si usted lo toma, ¿sí? Y lo empieza a observar, esta separación de este grupito de red con este grupito de host, la tiene que determinar algo. ¿Listo? Hay una característica adicional que la determina. ¿Dónde se separa? ¿Listo? O cuáles son los números de separación. ¿Listo? Esa característica, si ustedes se acuerdan, esto se llama una IP. Una de las características que nosotros configuramos en la red se llama la máscara. La máscara, ¿para qué me sirve? Ustedes dirán, ¿esa máscara para qué carajos hace? ¿Qué carajos hace? Bueno, la máscara tiene una tarea, yo es que máscara, listo. La máscara tiene un trabajo importante y la máscara me sirve para saber cuál es la porción de red y cuál es la porción de host. Para eso me sirve la máscara. Entonces, cuando a usted le dicen que tiene una IP, requiere, necesita, es obligatorio, como lo quiera ver, pero esa IP debe estar acompañada de una máscara. ¿Listo? Debe estar acompañada de una máscara. No hay forma de colocar una IP solita sin que usted sepa la máscara. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esos dos datos que van en conjunto. Entonces, cuando usted tenga una IP, no se le olvide que hay máscara. ¿Listo? Hay máscara, eso existe. No se puede desligar. ¿Por qué no se puede desligar? Porque resulta que hay redes o hay porciones de red muy cercanas a las otras. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la 192, 168, 5. ¿Sí? Pero hay una porción, hay una red o hay un grupo que tiene la 192, 168, por ejemplo, 4. ¿Sí? Y está muy, muy cercano. Hay otro grupo que tiene, por ejemplo, la 192, 168.6. ¿Sí? Usted dice, ¿cómo diferencio eso? ¿Cómo sé que esta dirección que está en este grupo no pertenece a este otro grupo? ¿Sí? Bueno, lo sabemos porque tenemos acompañados o estamos acompañados de esta máscara. ¿Sí? La máscara es la que determina si efectivamente el número pertenece a un grupo o no pertenece a un grupo. Básicamente eso es lo que hace. ¿Sí? Entonces la máscara es supremamente importante. No se les va a olvidar que la máscara se necesita. La IP es muy chévere, muy bonita, sí, elegante, todo lo que ustedes quieran. Tiene muchos números, lo que quieran, pero la máscara es supremamente importante para la IP. Entonces esos dos datos no se pueden desligar del trabajo que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno. Para eso, para ese trabajo,
de saber que un equipo está en un grupo y no en otro, necesitamos de una operación que se llama el AND lógico, ¿sí? O la operación AND. La operación AND es la operación I. ¿Sí? La operación I, que es la traducción de AND, es una operación que se hace en circuitos electrónicos. ¿Sí? Y en un circuito electrónico, yo puedo enviar dos señales. Por ejemplo, aquí hay un cablecito, entonces yo envío una señal por un ladito, una señal por otro ladito, ¿sí? Dos cablecitos, una señal por un lado y otra señal por otro lado. ¿Listo? Hay que hacer algo con esa operación. Entonces, la operación llega a un circuito y ese circuito hace una operación y me da un resultado de salida. ¿Listo? Por aquí me va a dar un resultado de salida. Entonces, ahí depende qué tipo de circuito es. Entonces, existen circuitos tipo AND, también existen OR y existen otros circuitos que se llaman NOT. ¿Listo? Esos tres circuitos, de esas tres formas de trabajar con circuitos, pues utilizamos una que se llama la AND. ¿Listo? ¿Y esa AND qué característica tiene? Tiene esta característica que ustedes ven aquí abajito en la tabla. ¿Sí? Si usted ingresa un 1 por uno de los cablecitos, supongamos que es este, e ingresa un 0 por el otro cablecito, entonces al final le va a dar 0. O sea que mi respuesta yo ya sé que es 0. Si tengo una AND aquí funcionando en el circuito, yo ya sé que esta AND hace que en algún momento la operación me dé 0. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, dos ceros? Entonces al final me da 0. ¿Listo? ¿Qué pasaría si en vez del 1 que tengo arriba tengo un 0? En vez de este 1 tengo un 0. Y en vez del 0 de abajo tengo un 1. Entonces me da 0. ¿Listo? ¿Y qué pasaría si a ambos lados yo le envío una señal que represente un 1? Pues al final me va a dar 1. Entonces, si usted se fija, la única forma de que la AND me dé un 1 al final o a la salida es porque las dos entradas son 1. ¿Listo? Entonces, si usted tiene dos entradas en 1, pues la respuesta va a ser 1. No hay otra forma. ¿Listo? Si una de las dos es 0, ya no le va a dar 1, le va a dar 0. Para eso es la tabla que está en la parte inferior, para saber cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Entonces tenga en cuenta que lo que uno se aprende de la operación AND es que cuando yo tengo dos señales en uno, pues la salida es 1. Eso es básicamente lo que nosotros aprendemos de la AND o de las compuertas. Eso se llama compuertas lógicas. Eso es función de electrónica, pero acuérdense que los computadores están hechos con electrónica, así que en algún lado hay una AND. ¿Listo? Bueno, siendo así esa lógica de comportamiento de la AND, entonces, cuando nosotros tenemos, bueno, vamos a empezar desde acá. Cuando tenemos una IP, ¿sí? El computador, ¿qué es lo que hace? Él dice, bueno, una IP, pues muy chévere, muy bonito, está escrita en decimal, pero lo que yo entiendo son binarios. Entonces, él lo que hace es convertirlo a binario. Y ahí tienen una dirección IP convertida a binario, ¿sí? Que es la 192.168.10.10. Ustedes ya saben cómo es el 10, ¿no? Ese fue el primer numerito que hicimos. Mire, ahí está el número 10. El 8 y el 2 suma 10. Ahí ya tienen el 10. ¿Listo? Bueno. Entonces, la máquina coge ese numerito, la convierte en decimal. El otro componente que tenemos, que está acompañando a una IP, se llama la máscara. Y la máscara también es una forma de escritura similar a la IP. ¿Bien? La característica de la máscara, ¿cuál es? Que la máscara se escribe, ¿sí?, del lado izquierdo hacia la derecha. ¿Listo? Esa es la forma de escritura de una máscara. Se empieza desde el lado izquierdo
hacia la derecha. Si usted se acuerda, las IPs eran en sentido contrario, ¿no? Empezábamos primero escribiendo o avanzando desde la derecha hacia la izquierda. Esa es la forma de escritura de una IP. La máscara funciona al revés. ¿Y qué pasa con la máscara? Como característica, la máscara siempre empieza con unos, ¿sí? Y nunca hay ceros intermedios. ¿Bien? Si ustedes se fijan, ahí no hay ningún cero. ¿Listo? No hay ni uno, ni uno. Podría ser que los ceros vinieran al final. Por ejemplo, que estos dos últimos ceritos fueran, estos dos últimos números fueran cero. Sí, eso puede pasar. ¿Listo? Pero si usted empieza a llenar desde el lado izquierdo, tenga en cuenta que usted va a llenar de solo unos. ¿Bien? Entonces, usted ya empieza a mirar el primer número y usted dice, ah, bueno, cuando todos los octetos estén en 1, pues al convertirlo en decimal, ese es el 255. Usted ya dice todos los unos llenitos, pues es el 255. Entonces, a la hora de convertir, si usted se da cuenta, esto es repetido, los tres primeros octetos todos dicen 255. Entonces, esa es la característica de la máscara, ¿bien? Como está escrita. ¿Bien? Entonces, esa es una máscara. ¿Listos? Bueno. Ahora, ya tenemos la IP, ya tenemos la máscara. ¿Listo? Y ahora vamos a empezar a mirar cómo es la operación. Y en este caso, la operación AND. ¿Listos? Bueno. Y regálame un segundo, miramos aquí una cosa que no me acuerdo. Privilegios de anotación, ceder control, incluir, mostrar. No me acuerdo cuál es la herramienta para aquí para aumentar, entonces me va a tocar con la del navegador. Listo. Ahí está con el navegador, que hacemos el aumento. Listo. Entonces vamos a hacer una operación AND entre la dirección IP y la máscara de subred. ¿Listo? Vamos a empezar por donde quieran, no se preocupen, si quieren pueden empezar por la derecha, eso sería digamos que lo más normal o lo más lógico. ¿Listo? Y vamos a empezar a tomar cada numerito de uno en uno y lo vamos a operar con el que está abajo. ¿Bien? Entonces, aquí, en estos dos números, recuerde, la AND, para que usted tenga un 1 como resultado, le debe haber entrado por los dos cablecitos un 1. Bien. Haga de cuenta que este es un cablecito y este es el otro cablecito. Bien. Entonces, si aquí no está entrando el 1, ¿sí? O solo en un lado está entrando el 0, no se ponga a hacer operaciones. Usted ya sabe que si entra por uno de los cablecitos entra un 0, esto ya le va a dar 0. Entonces, aquí si se dan cuenta, aquí hay solo ceros, o sea que el número de arriba me va a dar 0. Ni siquiera hay que pensarlo mucho. Tenga en cuenta que este cablecito siempre va a estar en 0, entonces ahí ya grave. ¿Listo? Porque la 0 y el número que esté acá, independientemente del número que sea, le va a dar igualmente 0. Entonces, en ese grupo no hay que preocuparnos. Cuando ustedes vean que la máscara tiene ceros, ahí ni se preocupe. Y más si son 8 ceros, pues bueno, todo el octeto completo es un 0. Bien. Entonces, esa es una operación más rápida, ¿no? O bueno, si usted quiere hacerla, pues coge 0 y 0, da 0, 1 y 0, da 0, 0 y 0, da 0, 1 y 0, da 0, y 0 y 0 da 0, 0 y 0 da 0, 0 y 0 da 0, 0 y 0 da 0. Y si da cuenta, todo le dio 0. ¿Listos? Esa es la operación sencilla, ¿no? No hay que tampoco estresarse por esa operación. Donde usted vea un 0, eso va a dar 0. No se vaya a preocupar. Bueno. Entonces usted ahora sí coge. Listo. Aquí ahora sí me da 1. ¿Listo? Entonces aquí ya no va a dar 0, aquí va a dar 1. Entonces preocúpese por el otro lado. ¿Sí? Preocúpese por el de arriba. ¿En qué momento le va a dar unos? Cuando usted tenga 1 aquí arriba. ¿Listo? ¿Cuántas veces tiene 1 arriba? 2. ¿Listo?
Mira, ahí hay dos unos. Si usted opera hacia abajo, bit por bit, los 8 bits, ¿sí? Le va a dar exactamente el mismo número de arriba, ¿sí? Porque las únicas posibilidades que le van a dar uno, pues ¿cuáles son? Dos, no hay más. Mírenlas. El mismo número de arriba, ¿sí? Mismo número de arriba. Cuando usted tenga todos en unos, no, tampoco se ponga a hacer operaciones largas. Simplemente, bueno, si tengo todos los números en uno, entonces es el mismo número que estoy operando, el de arriba. ¿Listo? Bueno, y lo mismo pasa en estos, o sea que tampoco se mate la cabeza con este, tampoco se mate la cabeza con este, porque si está todo en unos, ¿sí? Los únicos que van a marcar unos son los unos de arriba. ¿Sí? Aquí tiene 3 unos y aquí tiene 2 unos, o sea que me va a dar exactamente el mismo número. Bien. Y si se fijan, miren que aquí está el mismo número. 192, 168, 192, 168, 10. El que cambia es el de abajo, que es 0. ¿Listos? Esa fue la operación. Entonces, ¿en qué se parece una dirección? ¿O cuál es la porción que se parece? La porción que se parece es básicamente hasta donde usted llega con los unos. O sea, hasta acá. ¿Sí? Hasta ahí, hasta donde usted llegue con los unos. ¿Sí? Por eso es que es importante la máscara. Usted tiene que transformar la máscara o acordarse de dónde están los unos en la máscara y a la hora de operar, pues se va a dar cuenta cuál es el número que se repite. ¿Listo? Eso es lo que usted tiene que darse cuenta. Hasta dónde llega la máscara y cuáles son los números que se repiten. Lo fácil o la parte fácil, ¿cuál es? Cuando a usted le dicen que la máscara tiene solo unos, pues ahí se repite el de arriba, es el mismo de abajo. Listo. Y así pasa con estos números que están aquí. Miren que son exactamente los mismos números. El único que cambia es el último. Entonces, ¿cuál es la parte repetida o la parte en común de las direcciones que estamos viendo en la primera y el resultado de la AND? La parte común es el 192, 168, 10. ¿Listo? Y recuerden que la parte común en una dirección se llama la porción de red. ¿Listo? Esa es la parte que hace que yo pertenezca a un grupo determinado. ¿Sí? ¿A cuál grupo pertenezco? A los de la 192, 168, 10. ¿Listos? Bueno. La otra parte es la de host. La otra parte es la de host. ¿Cuántas posibilidades hay en 8 bits? Hay 256 posibilidades desde el 0 hasta el 255. ¿Listo? Toda esa cantidad de hosts usted puede tener. Bueno, sin los dos extremos, pero digamos que todas esas cantidades de hosts usted puede tener. Bien, entonces para eso es que necesitamos la máscara, para saber cuál es la porción de red y cuál es la porción de host. Esa es la única razón de la que necesitamos obligatoriamente la máscara. Ahí es la máscara, esa máscara que ustedes tienen ahí de 8 por 3, 24 unos, es la más fácil de todas, pero no es la única. ¿Listo? Hay otras diferentes. Entonces hay que tener en cuenta que no siempre la máscara es ese número. 255, 255, 255, 0. Esa no es la única máscara que existe en este mundo. Entonces, lo que pasa es que es la más común en los ejercicios, pero hay que tener en cuenta que la máscara varía. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa es la razón de por qué nosotros necesitamos obligatoriamente la máscara. Para saber cuáles son los números repetidos y para saber a qué grupo pertenecemos. En este caso, pues pertenecemos al grupo de las 192, 168, 10. Ese es el número o la dirección que nosotros necesitamos ubicar. Ya si le sumamos la dirección que nos dio en la operación,
recuerden que el último octeto nos dio en 0. ¿Sí? A eso se le conoce como la dirección de red. ¿Listo? La dirección de red, en este caso, si usted se fija con el último octeto, cuando lo operamos, ¿sí? Operamos la IP con la máscara, el resultado nos dio este valor que es 0. ¿Listo? Ahí está, valor de 0. Y a ese valor o a esa dirección se le considera la dirección de red. Si usted se acuerda de las posibilidades que yo le acababa de mencionar, ¿sí? Con 8 bits, con 8 bits podemos representar desde la 0 hasta la 255. Esas son todas las direcciones que podemos representar. Entonces da la casualidad que este 0, ¿sí? Es el mismo resultado que nos dio aquí, ¿sí? Y esa es la dirección de red. Entonces, cuando ustedes operen, ¿sí? Cuando operen con la máscara, la dirección IP junto con la máscara, siempre, toda la vida, no importa la operación que usted haga, confíe en sus habilidades, siempre le va a dar la dirección de red. ¿Listo? Siempre. Desde que usted haga la operación bien, siempre le va a dar la dirección de red. Entonces, la dirección de red es muy importante porque la dirección de red me identifica a todo el grupo completo, ¿sí? A todo el grupo de las 192, 168, 10. Eso es para lo que utilizamos la dirección de red. Y la dirección de red, como tiene un trabajo especial, que es la que me permite identificar a todo el grupo completo de direcciones, ¿sí? No se utiliza para los hosts. ¿Listo? A ningún computador se le asigna esta dirección. ¿Listo? Y no es porque termine en 0, es porque hicimos la operación y dio la casualidad que terminó en 0. ¿Sí? Puede terminar en otro número, pero en este caso dio la casualidad que terminó en 0. Entonces, esa dirección, que es la dirección de red, que me identifica a todo el conjunto completo, jamás se le asigna a un computador. ¿Listo? La dirección de red jamás se le asigna a un computador. Jamás. Porque es la que identifica todo el grupo. ¿Sí? Bueno, nos vamos a ir al otro extremo. 255. ¿Se acuerdan que esa es la última opción que tenemos? Bueno. 255, si usted se acuerda, en binario son 8 unos. ¿Listos? 8 unos. Esa dirección, con esos 8 unos, con ese 255, completa, por supuesto, la 192.168.10.255 también tiene un trabajo especial. Y ese trabajo especial, ¿sí?, se utiliza para comunicarse a todo el grupo. Entonces usted quiere comunicarle algo a todo el grupo. Entonces usted le dice, bueno, vamos a hacerle una comunicación a la 192.168.10.255. Ese sería su destino. ¿Qué significa que usted se quiera comunicar con todo el grupo? Pues que se va a comunicar con todas las IPs de los computadores, ¿sí? Le va a enviar un mensaje a todos. Entonces, esa IP, que es la última, ¿sí?, del grupo, recuerden que la primera es esta, que es la 0, y que le dijimos que esa es la dirección de red. La última o la más grande que usted puede armar en ese octeto, ¿sí?, que en este caso es 255, también tiene un trabajo especial. ¿Cuál es el trabajo especial? El trabajo especial es de comunicarse con todo el grupo, ¿sí?, de servir de puente hacia la comunicación con todos, ¿sí?, no con uno solo, con todos. Entonces, esa comunicación o esa dirección se llama la dirección de broadcast. Vamos a escribirla por acá en otra cosa más bien. Aquí no hay para escribir letras. No. Aquí no hay para escribir letras.
Entonces, saquemos por aquí nuestra hojita y la dirección se llama broadcast. ¿Listo? Ese es el nombre que recibe esa dirección, la dirección de broadcast. ¿Para qué sirve la dirección de broadcast? Para comunicación hacia todos los elementos del grupo, ¿sí? O todos los hosts del grupo. ¿Bien? Entonces, la dirección de broadcast no se utiliza para los hosts. La dirección de red, ¿sí?, que es la que identifica todo el grupo, tampoco se utiliza para los hosts. ¿Listo? Entonces, si vamos a ver aquí, vuelvo y juego aquí mi anotación. La 0, que es la dirección de red, y la 255, que es la dirección de broadcast, ninguna de esas dos direcciones se le aplica a un host o a un computador. Esas direcciones no se le asignan a nadie. A nadie. ¿Listo? A nadie. ¿Usted qué puede asignar? ¿Qué le puede dar como dirección a un host o a un computador o a un dispositivo? Las siguientes. Entonces, del 0, la que sigue es la 1. ¿Sí? Y antes del 255 está el 254. Entonces, todo lo que esté entre la 1 y el 254, usted lo puede asignar. Si quiere asignar la 1, asigne la 1, no hay problema. Si quiere asignar la 254, asigne la 254, tampoco hay problema. ¿Sí? Y todos los números que estén entre la 1 y la 254, usted los puede asignar. ¿Bien? Bueno, solo tenga en cuenta eso. No vaya a asignar la dirección de red a nadie. No le vaya a asignar la dirección de host a nadie. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. ¿No hay problema? Bueno, listo. Acuérdense de esos detalles porque ya empezamos a ver cosas más avanzadas, así que esos son elementos que no se pueden tener en cuenta, que toca tenerlos por separaditos porque esos son elementos que efectivamente cuando usted los vaya a tener en cuenta, pues no los puede asignar. La dirección de red y la dirección de broadcast jamás se le asignan a equipos, ¿sí? No importa lo que usted haga, jamás se le va a asignar. Es más, hay aplicaciones que efectivamente le dicen a usted que esa dirección no la puede asignar. Entonces usted le va a salir un error y le va a decir, esa dirección no se puede asignar. ¿Listo? Entonces ahí es donde está el pequeño problema que usted va de pronto a seguir intentando asignarla y esa dirección pues no se asigna. ¿Listo? Bueno, hay un ejemplo de una dirección en la parte superior, la 192.168.144 y una máscara, la 255, 255, 255. ¿Listo? Es una operación como la que acabamos de hacer para determinar cuál es la dirección de red. Entonces, al de abajo o al equipo de abajo también le dan una dirección. ¿Sí? Le dicen 192, 168, 166 con máscara 255, 255, 255, 0. ¿Sí? Y usted también hace la misma operación, no hay problema, la hace. ¿Listo? Y le da la misma dirección de red. ¿Esto qué significa? Significa que los dos equipos, independientemente cómo estén conectados, los dos equipos pertenecen a la misma red. ¿Listo? Son de la misma red, pertenecen a la misma red. Ya me está diciendo que la dirección de red es la misma. ¿Sí? Las dos direcciones son las mismas. Entonces, como usted tiene las dos direcciones de red como resultado, pues significa que usted está en el mismo grupo. ¿Listo? Si alguna de las dos le llegara a dar diferente, eso significa que no están en la misma red. ¿Listo? Bueno.
Bueno, aquí no hay un ejercicio con ese lado. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando nosotros hacemos entrevistas, una de las entrevistas para saber si usted sabe de redes es hacer esta operación. ¿Listo? A usted le van a preguntar, tengo esta dirección con esta máscara, ¿sí? Y le van a dar otra dirección con una máscara. Entonces le van a decir, ¿pertenecen a la misma red? ¿Sí? ¿Será que las dos direcciones son de la misma red? Entonces a usted le van a dar dos números. Le van a dar una IP, le van a dar una máscara, le van a dar otra IP con su propia máscara y usted pues tiene que decir si las dos pertenecen a la misma red o no. ¿Sí? Y esa es la pregunta de entrevista más común que le hacen a usted para redes. Para saber si usted por lo menos sabe identificar los grupos de red y las direcciones y las máscaras de paso y saber qué se hace con eso. ¿Listo? Eso es una pregunta de entrevista. Usted no se va a poder zafar de hacer operaciones con unos y ceros. No hay forma de que usted se le olvide eso. Bueno, hasta que eso deje de existir y ya nos olvidemos de la IP versión 4 y no exista en este mundo más IP versión 4 y nadie las utilice. Hasta ese momento, pues, le dejarán de hacer esa pregunta, si una dirección está en la misma red que otra dirección. ¿Listo? Para saber eso, recuerde que necesita usted la máscara. ¿Listos? Eso es obligatorio, la máscara. No hay forma de saber solo con la IP si usted pertenece a la misma red. No hay forma. No existe la forma. Solo la IP no me dice. ¿Bien? Pues tengan en cuenta eso. ¿Bien? Bueno. Entonces, sí. Aprovechen. No se les olvide mirar esa operación. Esta operación es bastante sencilla, pero esa me indica si una IP de un computador pertenece a la misma red. ¿Listos? Que eso es pregunta de entrevista, así que usted no se va a poder salvar de esa pregunta cuando le estén haciendo entrevista. ¿Listo? Sobre todo si necesitan a alguien que sepa de redes. Entonces, no hay forma. Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Señor. Ok. Entonces, por ahora vamos a dejar hasta aquí. Voy a detener la grabación en este momento para que no se vayan a pobrecitos a saturar.